with us in person. You can catch them on the cloud, on the screen. We're recording for those who are not able to be here with us so that they can tune in and see virtually. And so without further ado, I'd like to welcome Max and members from North Bay Jobs of Justice. This organization is a huge work of grassroots organization, coalition building, and really focusing on the labor and community organizations here in Sonoma County, Napa County, and Marin. More importantly, they've had a tremendous load of pushing our elected officials and community members to really think differently about advocating for workers' rights and support. So we definitely want to welcome them warmly, as that is fully in alignment with the work we do, and wanted to bring them here to join us to share about their work on coalition building, lifting the voices of those in the workforce, and more importantly, for us to be able to ask any questions that we may have of them. So I'm gonna turn it over to you. Great, thanks, Kirsten. If it's okay with you, I'm going to do our part in English and Spanish, Yes. just so everyone can participate on our side. Yes. So voy a hacer todo nuestra parte en inglés y español, but thank you so much for having us. Muchas gracias para tener nosotros aquí en esta reunión. And maybe we can start with just doing intros, and then I'll give a little general explanation of jobs and justice, but most importantly, to hear from workers about their experiences. So entonces tal vez empezamos con presentaciones rápidos. Después yo puedo dar un poco de resumen de lo que, en que trabajamos, pero más importante es que ustedes pueden compartir sus historias sobre cómo estamos luchando. So my name is Max. I'm the executive director at North Bay Jobs with Justice, and I live in West Sonoma County. So me llamo Max, yo soy el director con Trabajos con Justicia y vivo en el oeste del condado. Buenas noches, mi nombre es Jorge Romero, vivo aquí en Santa Rosa y soy parte de la lucha de trabajos con justicia también. This is Jorge Romero, who lives here in Santa Rosa, and he's part of the struggle of jobs and justice. Buenas noches, mi nombre es Abraham, vivo en Houston y también trabajo para la Pensión de Trabajos con Justicia. This is Abraham, who lives in Healdsburg, and also participates and works with Jobs and Justice. Buenas tardes, mi nombre es Crispín, soy del estado de Oaxaca. Actualmente vivo en Windsor y soy compañero de Trabajo con Justicia, miembro de. And this is Crispin. I was originally from the state of Oaxaca in Mexico, and lives in Windsor, and he's a compañero of the struggle here. Do you want to do intros for folks who are in person here? That'd be helpful. Yes. Yeah. So I'm Kirsten Land. I'm president of our NAACP branch. Kirsten es la presidenta de la organización. Attila Nagy, I'm also with NAACP, executive board, and also with Jobs and Justice. Attila, que está parte de la junta ejecutiva de esta organización y también con Trabajos con Justicia. Soy Joana, vivo en Perdomo por 17 años. Mucho gusto. I'm Carolyn. I work at Sonoma Clean Power, and I'm a guest here today to listen. Hi, my name is Sean. I'm also a member of the team here at Sonoma Clean Power, and I help with the events at the Advanced Energy Center. Great. So just to give folks a little sense, and nice to meet everybody who's on the Zoom. Hello. So just to give folks a little sense of who Jobs with Justice is overall. So Jobs with Justice is a coalition of over 30 labor and community organizations here working in the counties that really works at the intersection of economic, racial, and climate justice. And next year will be our 10-year anniversary, and really proud of a lot of the work that we've been doing over many years here. So Trabajos con Justicia es una coalición de más de 30 organizaciones comunitarios y laborales aquí en el condado, y enfocamos en la lucha de los trabajadores, pero también por la justicia económica,
racial y también climático. Y en el próximo año vamos a llegar a nuestro 10 aniversario. También somos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. And so we've been able to really pass policy that lifts up the most impacted communities, including the living wage, minimum wages, also really standing up for immigrant rights, as well as looking, bringing together folks after the wildfires to think about a just recovery. So hemos pasado leyes que apoyan a trabajadores, por ejemplo, el salario mínimo, el salario digno, también los derechos de los inmigrantes y también para reunir la gente después de los incendios para una recuperación justa. In the last few years here, we've been really focused on the question of what happens in our communities when climate change, the impacts of climate change worsen, and our experience of that is really around wildfires. And so we really looked at, we're all impacted by wildfires. Probably everyone here, we've all evacuated, and have been impacted, but not everyone's impacted in the same way. And we really have seen how farm workers have been on the front lines of those impacts, working during wildfires, working during extreme heat, during smoke. And so we've really set out to shed light on that and then to really build a movement for workers to take that challenge on. And so entonces en los últimos años hemos enfocado mucho en la tema de trabajadores agrícolas y los impactos de cambio climático, porque los trabajadores están trabajando durante los incendios, durante el humo, el calor extremo y para formar un movimiento para defender los derechos de los trabajadores. And so what I'd love to maybe just to give people a little sense of what is it like to work in the vineyards right now, because we live in wine country, but it doesn't always mean that the experience of what does it mean to grow and care for the vines is really known by all of us. And so we'd love to give opportunity for folks to share a little bit. Entonces, creo que es muy importante que vivimos aquí en este condado, este área, esta región que dicen que es como el país del vino, pero no todos saben qué significa trabajar en la uva. And so I want to just invite Don Abraham, if you want to share a little bit about your experiences working in the vineyard. So Don Abraham, quiero invitar a usted si quiere compartir un poquito sobre sus experiencias. Bueno, en mi experiencia de 2009, yo estoy aquí desde casi el 90 a la fecha, pero mi mala experiencia que yo tuve con una compañía que desafortunadamente fui despedido este año que pasó, el 27 de octubre. And so I've been living here since 1990, and I want to share about a really hard experience I had with a company that actually let us go last year. Mi experiencia en 2014 fue de que la calor subió arriba de 100, 105, 110, vamos a decir, arriba del Lake Sonoma, y tuvimos que trabajar forzosamente. Tuvimos que terminar el bloque para poder entrar a la semana siguiente a seguir trabajando. And so in 2014, I was working and the temperature got so hot, 105, 110 degrees, but they forced us to work in order to be able to continue working in the next week. We had to finish that block of grapes, of vineyards. Y pues lo que pasó fue de que me hizo mal la insolación, me pegó la insolación, así que en el momento salí bien, no tuve problema, me vine fue un sábado. El domingo ya no amanecí bien, ya no tenía fuerzas. El lunes, martes, miércoles, no trabajé por lo mismo, no me sentía bien. El jueves me llamaron a la oficina, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estás trabajando? Estoy reportando todos los días, estoy enfermo. Nada, no dijeron, sabes que esta es la clínica, o ve, absolutamente nada. Me llamaron que qué había pasado, que me enfermé por la calor. No, tú comiste algo que está descompuesto y fue que lo que te hizo mal. Because of that heat, I finished the day feeling okay, but then the next morning I woke up really sick.
And I was sick for 3 days. And I kept calling in sick. And, on Thursday, they called me and said, where are you? And I said, look, I'm sick because of having to work in this extreme heat. And they said, no, that's not what happened. You just ate something bad. Y lo que pasó, pues no tenemos, ellos no pagaron absolutamente nada de la semana que yo perdí mi semana completa, no me pagaron nada. Y en la semana que yo estuve afuera, cayó otro compañero de allí. Y solamente cuando ya empezó a echarle sangre, es cuando dijeron, oh, hay que parar. Pero si no miran algo que haya caído, que se está muriendo, no para la gente, tienen que sacar la fiscalización. And during that week, they didn't pay me anything while I was sick. And during that same week, another worker actually fell and got hurt. And they wouldn't stop the work until actually he was bleeding. And that's the level of that they try to keep getting, the work to happen is until someone is actually in that dangerous of a situation. Ok, entonces lo que yo porque hablé con él de recursos humanos, porque me mandó a traer y me dice, bueno, es que no te presentaste y como queriéndome despedir. Le digo, bueno, si quieren despedirme está bien, no tengo problema, pero me enfermé aquí. El calor estuvo muy alto y otra de las cosas fue que cayó la persona aquella y todavía no querían parar. Entonces, como le dije yo después, si de aquí para adelante yo sigo trabajando a 95 grados, voy a parar. Yo prefiero mi salud y no el dinero que me van a pagar. Porque si yo me muero, ustedes no van a hacer nada. Pero yo voy a parar 95 de grados, yo me voy. Les guste o no les guste, si me van a despedir, no tengo problemas. And so, I had to go in to talk to the human resources. And I told them, look, I've been sick, you haven't paid me, another worker got hurt, they're bleeding. From here on out, if I keep working with you, if it's 95 degrees, I'm going to stop working because my health is more important. And if I get sick here, if something happens to me, you're not going to do anything about it. Sí, y entonces en ese mismo año me tocó estar también de regador en montañas, laderas, lomas. Me volqué una ATV. Sí, me trajeron a la clínica, pero también y cuando el doctor dice, oh, puedes trabajar si tu patrón tiene un trabajo que no puede levantar más de 10 libras, puedes hacerlo. Si no lo tiene, tienes que estar en casa. Me fui y lo que pasa es que me volvieron a dar lo mismo, continuar regando con el TV y lo que hace es fuerza, no levanta, pero hace fuerza, es más de 10 libras para los cerros, que hay que voltear para acá, para allá y pues seguir trabajando porque necesitaba el trabajo. And so then, with that same company, I was working in the hills, driving an ATV in the vineyards, and got into an accident. And the doctor said that I could only do work that was lifting less than 10 pounds. When I went back to work, they put me right back to work, driving the ATV. Ok, y pues continué, ¿verdad? Continué trabajando hasta el año pasado. El año pasado yo tuve otra vez experiencia de que cuando yo subo a la máquina, ya no nos dieron cuadrilla para piscar a mano, ya nos dieron ya para piscar en la máquina sacando hojas, madera, que salió de las gondolas. En mi primer noche, no quería piscar de noche o para la máquina porque es muy barato el sueldo, $17 la hora. Para desvelarme, pues no me gusta. Pero lo hicimos porque como tenemos el trabajo, todo tiempo se puede decir. And so this last year I was working, they offered us work picking, not by hand, but picking with the machines. I didn't really want to do it because it's really low wages. It's only $17 an hour, but I needed the work. Entonces, pues sí, le dijeron, si no quieres trabajar en las máquinas, habla con el de recursos humanos y después qué va a hacer. A lo mejor no hay trabajo, demás. Y para poder yo seguir trabajando
acepté trabajar en las máquinas. Ok. Cuando yo llego la primera noche que me subo a las máquinas para trasladarnos a un field donde vamos a pescar, veo el tambo de agua, no tiene agua. Y yo llamo, digo, hey, ¿sabes qué? Necesitamos agua, no tenemos agua. Para empezar, no está bien. Se fue, mandaron a alguien para traer el agua, lo subieron, está bien. Segunda vez, le llamé le hablé a un supervisor. Por favor, queremos agua, queremos que lo pongas arriba. Pero él me mandó por un chaleco. Y yo no sé allí si en verdad ya subió el agua él o ya el agua de un día anterior. And so they said to me that, you know, if you don't take this job, you're not going to be able to keep working. And so I had to do it. So I go to work there the first night. We're going to the fields and the water jug is empty. And so there's no water being provided to us. And so I had to complain to them to be able to just even get water. Pero cuando ya fui, agarré mi chaleco fluorescente para ponérmelo, ya me dijo, el agua está allá arriba. Yo le dije, ¿es agua de hoy o del día anterior? No es fresca, el tractorista o el maquinista lo subió. Y yo no me dije, ok, está bien, gracias. Nos metimos a piscar. Cuando pasó por la calle, me llamó a mí solo, hey, ven para acá. Okay. ¿Por qué me está pidiendo el agua? Si el agua no la necesitan, no toman agua ustedes de noche. Señor, si nosotros a veces nos da sed y queremos agua, si no tenemos, ¿qué vamos a hacer? El agua es importante que esté en la máquina, o en el tractor, donde quiera que sea. Tiene que estar el agua. Me regañó, me llamó la atención. Para otra vez, hicimos cambio de máquinas. Cambió las máquinas de Kaiserville a aquí por la River. Y dijeron, chequen si sus máquinas tienen los hielos. Yo le dije, ok, le digo, nosotros cuando trabajamos en una máquina, dejamos la herramienta en la máquina y ahí tiene que estar. Se molestó igual. Estas son 2 veces que me haces esto, yo no voy a pasar otra, yo voy con recursos humanos contigo para que te llamen para allá. Y yo no sé si eso fue, pero eso fue como ya en agosto, septiembre, y para octubre, el último día, ¿saben qué? Se presentan al rancho 17 en Kaiserville. Trabajamos y lo que ahí estaban ya de regreso, dice, van a trabajar tantas horas a las 3 a la oficina allá en la East Side 2, ¿ok? Llegamos a recursos humanos que viene de Lodi, está el de recursos humanos que está en Hillsborough, los dos. Chequen su tiempo, que le hayan pagado sus horas completas. Y si están completas sus horas, firmen. Aquí tenemos nosotros la hoja amarilla donde se dice cuándo van a regresar a trabajar de nuevo. Ok, no. Anteriormente yo estaba leyendo todas las hojas que yo firmaba y en ese día nosotros sabemos que vamos al descanso y ya se acabó la pista. Agarré mis hojas de papel y confirmé. Ahí está, ok. Todos subimos 3 compañeros más, porque nos separaron. Unos un día, otros otro día y otras diferentes horas. Cuando nosotros firmamos y nos iban a entregar el papel, nos entregaron un cheque y nos entregaron la hoja amarilla que se van a descanso y regresaron a decir en diciembre. Dijeron, aquí está la hoja amarilla, pero ya no hay regreso. Prácticamente están despedidos. And so, you know, I had to keep asking for water. And including that the supervisor called me over and yelled at me for, why are you asking for water? You guys don't even drink water while you're working at night. And I said, no, it's really important that we have water while we're working. And you know, a little bit later, we got called into the office in small groups, and there was the HR here locally and the HR from Lodi. And they had us fill out forms. We usually did that at the end of the harvest. But this time, you know, when we filled it out, this yellow sheet, then when we turned it in, that they were saying that was our last check, and we were not going to be coming back. And we had no more work.
Sí, y cuando ya firmamos los papeles, pues bueno, ya decimos, pues sí hemos tenido tantas fallas. Primero con el que me enfermé con la calor, luego con la volcadura con ATV. Si le pedimos agua, se molestan. Estamos exigiendo nuestro derecho. Estamos exigiendo nuestro derecho. Es lo que yo quiero que cambie, que no siga igual, que respeten al campesino, al que está trabajando en el campo. Porque desafortunadamente los que están arriba lo que hacen es hacer lo que ellos quieren y nosotros que estemos ahí abajo no hablar absolutamente nada, eso es lo que ellos quieren. Y yo no estoy de acuerdo. Mhm. And so, you know, when that happened and we had no more work, I just thought about all the different things that had happened with that company, you know, including getting sick from the extreme heat, including getting into an accident and having to continue to work, not getting water. And I really think it's unfair because the way that this works is that the people at the top, you know, just want us to be quiet and don't want us to say anything and are just exploiting us. And I don't think that that's right. And that's why I'm in this to make sure that doesn't happen. Gracias, Don Abraham. And Jorge, do you want to share a little bit about some of your experiences working as a I should say actually, in terms of the company that Don Abraham was talking about, just actually got is Vino Farms, which there was just a major investigation by the Department of Labor that they were bringing in temporary visa workers, H-2A workers, who are workers who come usually from Mexico on a temporary visa and are paid less money. And that actually Vino Farms had violated the law by letting go of people like Don Abraham and then bringing in other people because that temporary visa program is only supposed to be for when you have offered work to people who are already working in this country. And so it's a good example of the way in which, you know, the employers here are trying to divide workers. We are always trying to bring people together, no matter if you're, you know, living in this country or temporary visa or speak this language or that race or whatever language, that we're all in this together. And so ese es un ejemplo de una compañía que acaba de hacer una investigación, que ellos violaron la ley para traer personas de visa, que claro, no estamos en contra de ellos, queremos organizar juntos con ellos, pero que ellos deben ofrecer esos trabajos primero a las personas que ya están aquí. And so I want to give Jorge a chance to share a little bit about his experience as a tractor driver, and, you know, important to note that this year, actually during the grape harvest, a tractor driver is one of actually the most dangerous jobs, and actually a tractor driver died during the harvest at a company where workers had raised concerns about health and safety multiple times, and unfortunately that resulted in a worker's death this year. Entonces estoy diciendo que Jorge va a compartir un poquito de sus experiencias como tractorista, y tractorista a veces es uno de los trabajos lo más difíciles. Incluso en este año perdimos un compañero que fue tractorista. Buenas noches. Otra de las razones por las que estamos también luchando por los derechos de los trabajadores del campo es porque existen muchas maneras también del robo de salario. And so the other part of the reason that we're organizing to make things better for farm workers is because there's a lot of different ways in which salaries are stolen, you know, wage theft. Yo tuve una experiencia y una manera del robo de salario es, hace aproximadamente 2 años, yo trabajaba como tractorista. No los que acarrean la uva, sino los que traen la luz en la noche para que alumbrar a los que están piscando. And so 2 years ago, I was working as a tractor driver, not a tractor driver that's carrying the grapes, but a tractor driver that is moving the lights so that when people are harvesting at night, they can see. En esa ocasión, pues son diferentes cuadrillas, y en esa ocasión la cuadrilla para la que yo estaba trabajando pararon más temprano, como a medianoche. And so there's always different groups of workers working, and in that night, the group that I was working with ended a little bit earlier than some of the other groups. Entonces, las demás cuadrillas siguieron trabajando, pero como en la que yo estaba, paró, y entonces me pidieron que parara el tractor,
y me fui al área donde llegan los tractores, los camiones a cargar la uva. Y yo estaba en mi carro porque estaba esperando a otros compañeros que viajaban junto conmigo. And so that night I went over to, because we had finished, our group had finished earlier, to a spot to go wait for the other tractor drivers to finish. Entonces yo estaba en mi carro y estaba viendo cuando estaban cargando la uva, ¿no? Cuando llegan los tractores, hay una máquina que trae la báscula donde están pesando la uva, porque en esa ocasión se pagan por toneladas. And so I could see where they were weighing the grapes because from my vantage point, and that was a time that we get paid for the grape harvest by the weight, not by the hour. Entonces yo estaba en mi carro y pues estaba viendo que en la misma máquina cuando estaban pesando dejaba sentado un poco la esquina de la gondola, se llama gondola, en el piso para que pesara menos. And so I could see that when the supervisor was weighing the grapes, the way he was holding him was actually to keep part of it on the ground so that it would actually look like it would show less of a weight than it was, because then they could pay people less. Entonces, al ver yo esto, me bajé del carro y quise platicar con uno de los encargados que estaban ahí, y lo que ellos hicieron, me corrieron del lugar. And so I went to talk with the people who were in charge, and what they did was they kicked me out of that area. Y desde ese día no me volvieron a dar trabajo en esa compañía. And from this day forward, they still haven't let me work in that company. Y también hay lugares en donde tienen la uva que los tractores es muy difícil que suban y a uno lo obligan que tiene que subir porque se tiene que piscar forzosamente la uva en esos lugares. And there's parts that are really difficult to get your tractor in, but they force you to do it because it's very dangerous, but they want the grapes, so they have you do it. Y uno como tractorista pues tiene que entrar en esos lugares feos. And as a tractor driver, then you have to go into these dangerous situations. Gracias. Gracias. And so, these are, it's always difficult to be a farm worker. And then we have found that as the wildfires have happened, it's meant that it's even more difficult. So entonces siempre es difícil trabajar en el campo, pero con los incendios es todavía más difícil. But the good news is that through the amazing bravery and organizing of folks like Jorge and Abraham and Crispin, is that workers are actually being successful and are winning real changes. So por todo el trabajo de Jorge, Abraham, Crispin, otros trabajadores, estamos logrando victorias. And so we set out, a year and a half ago with 5 demands, and we've been able to actually make, achievements in all 5 areas. So empezamos hace un año y medio con 5 demandas y hemos tenido éxito en todo este 5. So just to give folks a little bit update on, so one was on language justice, so making sure that trainings would happen in people's preferred languages during wildfires. And now for the first time ever, the county has passed a policy around evacuation zones that if workers request training in any language, including indigenous languages, because there's workers who speak many different languages, that companies have to provide it. As we are the only place in the whole state and the whole country that has that guarantee around indigenous language trainings. So ya hemos ganado que para los entrenamientos en idiomas indígenas durante las zonas de evacuación, y ese es el único condado en el estado y el país donde este existe. And so that was a huge victory, and we're honored to have people who are part of our struggle who speak Mixteco and Triqui and Chatino, Zapoteco, and many other indigenous languages, mostly from Oaxaca and other parts of southern Mexico. So tenemos compañeros que hablan todos estos diferentes idiomas, y es un honor que ellos están en la lucha con nosotros. On we also, one of the main issues was around clean bathrooms and water during evacuation zones, because companies would send in workers to do work and not provide basic things like water.
and bathrooms. And so now we've had that reiterated as a policy in the county that they have to provide that, which we would think we wouldn't have to fight for, but it's important to win. So también ahorita en el tema de los baños y agua, que tiene que traer agua pura y fresca y baños limpios y todavía en zonas de evacuación. The third demand was around community safety observers, which is to make sure that these kind of dangerous situations, that workers are not there alone. And so we've trained 30 people in the community to go out there, and during the harvest this year, every single night of the harvest, there were teams going out to do that. And if folks are interested in being a part of that next year, that's an opportunity that people have. So también tuvimos observadores de la comunidad que salieron cada noche para asegurar que los trabajadores están seguros. And then disaster insurance, which is really about when workers lose out on income because of fires and smoke. Many workers are undocumented and are not able to receive any kind of support from the state. And the companies are able to get a tremendous amount of crop insurance. Actually, in Sonoma County in 2020, companies received over $60 million in crop insurance. And to be real about it, the majority of the premiums for crop insurance are actually paid by all of us as federal tax dollars. And so you have a situation where actually low-wage immigrant workers are paying their taxes, which is going into supporting companies when they lose out on their crops, and then workers themselves can't get anything. So entonces en la tema del seguro de desastre es que cuando trabajadores pierden trabajo por los incendios, no pueden recibir apoyo del Estado por los documentos, pero tenemos un programa del gobierno federal de seguro para la cosecha que está ayudando a las compañías, a los rancheros, y ellos recibieron más que $60 millones en 2020. Y la mayoría de este dinero viene de nosotros pagando nuestros impuestos. Entonces tiene trabajadores de bajos ingresos, inmigrantes pagando sus taxes, sus impuestos, y va para apoyar las compañías, pero los trabajadores no pueden recibir nada. And so we were able to pass first of its kind disaster insurance program in the county that sets aside $3 million for workers when they lose out on income. So hemos pasado, la primera vez que ha pasado, que hay $3 millones para apoyar a trabajadores durante que no pueden trabajar durante los incendios. And then lastly, hazard pay, which is really about recognizing that if workers are going to work in dangerous situations, and especially if it's the lowest wage workers, who are overwhelmingly all people of color, immigrants, indigenous people, are going to put their bodies and their health on the line for companies which are overwhelmingly owned by white men who are making a lot of profit. At the very least, people should be compensated fairly for going into that and receive hazard pay. Entonces, la última tema es el pago extra por peligro, y pensamos que si hay los trabajadores, si casi todos son inmigrantes, personas de color, personas indígenas, y están trabajando para compañías que la mayoría son americanos y blancos, hombres que están ganando mucho dinero, y si los trabajadores van a poner en riesgo sus cuerpos, su salud, deben recibir algo extra, un reconocimiento. And so now we've been able to have the very first 2 companies ever have agreed to hazard pay. And so that's Gallo, which is the second largest grower in the county, as well as Eco Terreno, which is an organic grower, have both agreed to do this. And so we think, if on one end of the spectrum, the big industrial Gallo can do it, on a smaller, and on the other end of the spectrum is the organic producer can do it. Well, we think everyone should be able to do it, and this should be a standard in the industry. Entonces, ya tenemos 2 compañías que están de acuerdo con seguro, con pago extra por peligro, y pensamos si Gallo puede hacerlo, y también Eco Terreno, todos deben hacerlo. So this upcoming year, we'll be really pushing around hazard pay and asking that become the standard. And I think there'll be a lot of opportunities for people as community members, as consumers,
as local advocates to push for that. So vamos a tener más oportunidades para la gente que pueden empujar para ese pago extra por peligro. And at the same time, in addition to all these victories, we're also looking at how do we respond to climate crisis. And many people in the wine industry are looking to just keep doing the same thing that they're doing, doubling down on this, sucking out more water out of our rivers, putting more chemicals onto the land and sending workers into the flames. But we know that there's a lot of work that needs to be done on the land to make it so that when fires happen, it's not as devastating. There's a lot of vegetation management, land stewardship that needs to happen so that we can survive these fires. And amazingly, their workers here actually have incredible knowledge, both from their lived experience working on this land, but also from their homelands of doing much of this work. And we want to really, recognize and respect workers as real experts in this, who can actually pass that knowledge and do that work, so that we can all build a more resilient community, but do it in a way that provides really good jobs for the people who have been historically excluded from having good jobs. Entonces, no solamente estamos luchando y ganando, pero también formando nuevos trabajos para prevenir los incendios, y también reconocer que los trabajadores tienen esa sabiduría y que pueden ayudar en mejorar las comunidades y también hacer trabajos buenos. And so I just want to give Crispin a chance to share a little bit about some of his experiences, where some of his knowledge comes from, but then also, we've been doing pilot projects where workers are doing this work, actually leveraging public dollars. We've done 5 pilot projects this year where people are doing that work, getting paid a good family sustaining job and making our community safer. Entonces, quiero dar la oportunidad a Crispin compartir un poquito de dónde viene su sabiduría, de su familia y también de sus experiencias trabajando en ese tipo de trabajos este año. Nuevamente, buenas tardes. Señores y señoritas de este centro, y gracias por invitarnos a esta reunión y escuchar nuestros comentarios o nuestras pláticas de lo que hemos batallado y sufriendo en este país, ¿verdad? Les voy a comentar algo de mis experiencias de trabajo, de cómo empecé y a dónde estoy, ¿verdad? And so thank you so much for having us here and listening to the struggles that we have faced in this country. And I want to share a little bit about where I come from and what I'm doing now. Pues de mi experiencia de trabajo, yo empecé a trabajar de una edad de 10 años, 9 años por ahí, con mis padres y abuelos, de cómo cuidar sus tierras allá en mi pueblo, llamado un pueblo que se llama San Miguel, Chicago, donde yo nací, crecí. Y ahí mis abuelos, por los 70 más o menos, cuando pues en mi pueblo no había carretera y todo, y empezó a haber carretera, y a base de eso, ya en esas carreteras metieron alcantarillados y cunetas y todo, ¿no? Y eso empezó a destruir las tierras de mis abuelos. And so I started working when I was 10 with my parents and grandparents and taking care of our land in the small community that I'm from called San Miguel de Chicago. And during that time, there started to be highways for the first time on our land, and all the construction was actually creating a lot of destruction also on our land. Y entonces mi abuelo pues no tenía estudio, no tenía nada de ideas y todo, ¿verdad? A lo mejor de estudio, pero en sus ideas de él, cómo arreglar su tierra y todo, entonces él empezó a cortar árboles, ramas, entonces de esos unos troncos como de 10, 12 pulgadas, enterrarlos en los lugares donde se estaba deslavando su tierra, ¿no? Y de ahí empezó a echar ramas y ramas en tiempo de lluvia. Y entonces de ahí, cuando llovía,
el agua ya no empezaba a deslavar su tierra. Empezó a retener un poco más sus tierras para poder sembrar. And so we were experiencing a lot of erosion on our land, and it was difficult to grow. And so my grandfather, even though he didn't go to school, he just took what he knew and taught us how to cut down trees and branches and lay them in ways to help prevent the erosion, so that we could actually continue to grow food. Y entonces, al poner eso, ya a lo mejor mi abuelo, yo, mi padre y todo, empezamos a jalar las ramas, acomodarlos y todo. Y entonces es en el lugar donde ellos empezaban a sembrar y cosechar su maíz para podernos alimentar y todo, ¿no? A base de eso yo aprendí cuando yo tenía 10 años. Y entonces yo llegué en este país y igual también como dicen mis compañeros, en la uva y todo, ¿verdad? Pero en este año yo tuve otra experiencia diferente en el trabajo. And so, I'm there at 10 years old, dragging trees and branches with my parents and my grandfather in order to make it so that we can actually, grow our corn to be able to eat. And so when I came to this country, I had experiences just like, my compañeros here working in the grapes. But this year I've actually had an opportunity to work in resilience work and have a different experience of work. Y el trabajo nuevo que hemos aprendido con mis compañeros en febrero de este año, con el biólogo Brock en Occidental, fue el primer trabajo que nos abrió puertas, empezando cortar, limpiar la tierra de ese centro, ¿cómo se llama el centro? Occidental Arts and Ecology Center. En ese centro, ahí empezamos a limpiar para poder combatir el incendio, cuando haya incendio y todo, no pueda destruir o no avanza más el incendio, ¿no? Y empezamos a limpiar esas propiedades y cómo cuidar también la naturaleza. And so in February, we had that first pilot project, first opportunity, and we worked with the Occidental Arts and Ecology Center with Brock Dolman, who's a biologist there, and we were doing work to actually cut branches and help prevent so that if a fire happens, it's not as devastating, and how to take care of nature. Y de ahí estuvimos un mes trabajando en esa área. Después volvimos a trabajar ahora en agosto en Geyserville, en la orilla del río, también a donde una propiedad o un área del río ruso, a donde había carrizo, arbustos. Era un área muy peligroso para el incendio, ¿no? Y empezamos a limpiar también durante unas 2 o 3 semanas. De ahí nos fuimos vinimos a Hillsborough, pero de ese trabajo fuimos a Cazadero. Igual es un camino donde transita los carros, los señores que en cuanto hay un incendio o cuando estuvo el incendio de la última vez de aquí de Houston para allá, fue un camino transitado donde también podían salir para poder librarse del incendio. Y estuvimos limpiando ese camino para que se ampliara más, se viera más en esas áreas para poder salir. Es una salida que salieron o pueden salir, ¿verdad? Estuvimos trabajando ahora en agosto. And we also had an opportunity to work on the river in Geyserville and to clear arundo, an invasive species there, which is very dangerous for fires, and as well as to work in Healdsburg and then in Cazadero, clearing an area for an evacuation route for the community there, so that people can get out in case of fire. Y últimamente regresamos otra vez con el biólogo occidental, cómo curar la tierra, cómo curar esas heridas de la tierra cuando en tiempo de lluvia deslava el agua, la tierra, lo destruye
y cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, de ahí, como recordando lo que hacía mi abuelo, empezamos a hacer ese tipo de trabajo con el mismo material del campo, de la naturaleza. Empezamos a trabajar ahí con los compañeros, cómo cerrar esas heridas para que ahorita que empieza a llover o está lloviendo, el agua no lleve basura, no deslave más y no llevar basura hacia el río para no matar los peces que hay en el río también. Entonces es una manera de cuidar la tierra para no deslavar más, no destruir más la tierra. Entonces empezamos a trabajar con las mismas ramas y troncos que cortamos en febrero, en agosto, también esa área. Y con esos troncos empezamos a cerrar esas heridas para la tierra y que sí se puede curar. And then most recently, we went back to Occidental Arts and Ecology Center. And actually, we're doing the same kind of work that I was doing with my grandfather and my parents. You know, we were taking the branches and the trees that we had cut to help make sure that when fires happen, it's not as devastating, and actually using it to repair the creeks. And so that there wasn't as much erosion and that could actually be then beneficial for the fish downstream as well. Es una manera de trabajar con nuestra madre tierra, que la madre tierra es la que nos da de comer, nos alimenta para todos, y es la manera de cómo cuidar también la tierra. And this is a way that we can work with Mother Nature to be able to actually, the earth gives us all food and life, and this is a way that we can actually be taking care of the land. Y esas tierras lo debemos cuidar porque son las que nos dan de comer, porque ahorita actualmente las compañías de uva, los ricos que tienen mucho dinero, a veces llegan a destruir las tierras, pero no son personas de decir vamos a cuidar la tierra. Ellos destruyen a la madre tierra, le sacan beneficio, pero no son personas de poner el ejemplo cómo cuidar la madre tierra para que nos siga dando de comer. And this is so important because, of the experiences we have in the vineyards and with wealthier people coming in and doing things to the land that are just about extracting more and more and are actually detrimental to the land. And we need to really take care of the land because it gives us all life. Y por esa razón nosotros hemos trabajado con trabajo con justicia, el biólogo de occidental y todo, que sí se puede trabajar nuestra madre tierra para que pues nos siga dando de comer también para todos nuestros seres queridos. Gracias, Christine. That's why I'm working with Jobs with Justice and the biologists, because I think that this is, so important in terms of to be able to take care of the land so that we can all continue to eat and the people that we love can continue to live. Y otro punto más importante también, ¿verdad? En este caso, por decir, en las áreas que se quemó hace 2 años, 3 años, que esa tierra ha estado lastimado, se lastimó, es como un ser humano que cuando nos quemamos, esa herida nunca se nos va a cerrar tan rápido, ¿verdad? Si no se cuida uno. Es lo mismo a nuestra madre tierra. A mí me gustaría que a lo mejor el gobierno federal, estatal y algunas otras organizaciones que nos puedan apoyar y puedan cuidar esa madre tierra, a lo mejor buscar ese mecanismo de ir a reforestar por lo menos árboles nativos o nativas de esa tierra para poder rescatar y curar esas heridas que tiene nuestra madre tierra. And also, I think it's really important that, when there's a fire and Mother Earth is hurt, it's like when we get burned and, if we don't take care of ourselves, we don't heal. And so I think it would be really good if the federal government or state government or different organizations could support in being able to do reforestation with native trees, native plants to be able to take care of Mother Earth.
Gracias por escucharnos. And so yes. ¿Puedo agregar algo? Sí, 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 rápido. Con trabajos con justicia no solo estamos luchando por los derechos de los trabajadores, sino también nos estamos preparando para los trabajos del futuro y para combatir los incendios, incluso tener cómo preparar, cómo hacer un incendio controlado y todo este tipo de cosas. También nos estamos preparando, no solo exigiendo los derechos. And then I also want to add that, in Jobs of Justice, we're not just fighting for the rights of workers, but we're also about creating these new future jobs, including doing the first Spanish language prescribed fire training that's going to happen in the whole country is actually going to be happening right here with us. And so, we think it's really important. Yeah. Can I, actually, just a quick comment. I just want to say it's such a misnomer to call the work that is being done as unskilled labor, and it's, this is, I just want to say thank you. Que no es justo cuando personas dicen que el trabajo que están haciendo en la UVA o en otras partes que no es como profesional o no tiene habilidades, porque es muy duro. Well, just definitely want to say thank you for sharing, being here and highlighting. For those who are not aware, labor, union work and organizing is at the root, excuse me, of the NAACP, and just really wanted to provide our members an opportunity to hear from you all, because I don't think people fully understand the tropes and the depths of the work that you're doing in our community. Well, thank you for having us, and ella quiere decir gracias a ustedes por compartir y que el